dos grandes imperios debieron sucumbir ante el pueblo persa, para que su nación pudiera erguirse libre y soberana, en pleno ejercicio de su independencia y autodeterminación. Ni británicos ni angloamericanos pudieron sostener por más tiempo sus tiránicos títeres que facilitaban el despojo de los recursos naturales del país. Un espíritu revolucionario fue tomando cuerpo en aquellas muchedumbres esclavizadas durante generaciones, en un proceso continuo que nunca estuvo exento de sobresaltos, cuando el vetusto Imperio Británico y el naciente Imperio del País del Norte unieron esfuerzos para someterlos y robarles sus recursos petroleros. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. ¿Cómo lograría el pueblo persa sacudirse el yugo de la potencia emergente del norte y Reino Unido? Haría falta una revolución de nuevo tipo para arrebatarles tan rico botín a británicos y angloamericanos. No existen fórmulas mágicas ni manuales de procedimientos para hacer revoluciones. Fidel Castro decía que uno de sus peores errores había sido creer que existían fórmulas para llevar adelante un proceso revolucionario. Hugo Chávez se refería frecuentemente a estas palabras de Fidel, compartiendo tal apreciación. Cada país presenta características, escenarios, circunstancias, pueblos dispuestos y liderazgos propios. Un conjunto complejo y maravilloso de elementos que, macerados por la historia en el crisol de un territorio, durante un tiempo preciso, dan a la luz una revolución. Los iraníes la harían. Haremos a continuación un breve relato para darle contexto a los hechos que desencadenaron la revolución de los ayatolás. A comienzos del siglo XX, Irán estaba ocupado por Inglaterra y la Rusia zarista. Existía entonces un gobierno ejercido por la debilitada dinastía Qajar, regentada por el Shah Mozaffar ed-Din, quien, en 1906, había establecido la primera constitución del país, que convirtió a Irán en una monarquía constitucional, cuyo parlamento fue inaugurado ese mismo año. Cuando en 1908 los británicos descubren petróleo en tierras iraníes, el proceso de dominación imperialista se intensificó, en medio de la disputa entre Rusia y la Gran Bretaña, por el saqueo del valioso recurso petrolero, propiedad de aquel gran país sin soberanía. Con la Primera Guerra Europea, Irán también fue invadido por el Imperio Otomano, aliado de Alemania, para aumentar la humillación del pueblo persa, a pesar de haber declarado su neutralidad en aquel conflicto. Buscaban los turcos hacerse con los ricos yacimientos de petróleo iraní, pero al término de la guerra fueron forzados a retirarse. Como consecuencia inmediata de la revolución bolchevique de 1917, Rusia se retira de Irán, quedando Inglaterra como la única potencia ocupante. Este pretendió despojar a Irán de su condición de Estado-nación, para convertirlo en un protectorado británico, sin lograrlo. Mientras esto acontecía, la dinastía Qajar gobernante, ya muy debilitada y carente de apoyo popular, finalmente sucumbe y cede el poder en 1925 a una nueva dinastía, la Pahlavi, que habría de traer grandes sufrimientos para el pueblo persa. El Imperio Británico aprovechó la corrupción y docilidad del Shah Mohammad Reza Pahlavi para consolidar su dominio del país y sus yacimientos petroleros. Fueron décadas de dominación británica absoluta, acompañada de la servil dinastía del Shah, quien, con su descarada sumisión, terminaría por atizar los ímpetus revolucionarios de su pueblo. En 1951, el pueblo iraní se rebela contra el Shah y la potencia ocupante.
que pretendía incrementar sus beneficios por la explotación petrolera en detrimento del país. Después de actos violentos y presiones económicas orquestadas por Londres, el pueblo iraní logra establecer su primer gobierno electo de forma democrática, siendo escogido como primer ministro Mohammad Mossadegh, presidente de la Comisión de Petróleos del Parlamento. Las primeras medidas tomadas por Mossadegh fueron decretar la nacionalización de la empresa Anglo-Persian Oil Company el 20 de marzo de 1951, aprobada por la mayoría parlamentaria y ratificada por el Senado. Asimismo, expulsó del país a los funcionarios británicos de la empresa. Cabe destacar que Inglaterra intentó asfixiar a Irán, amenazando con impulsar la independencia del Juzestán iraní, la más rica provincia del país. También cerró 2 bancos británicos y exigió el pago inmediato de la deuda iraní. Por su parte, la compañía petrolera británica sacó de la circulación su capital. Así actúan todos los imperios, sin mostrar el menor preocupación para los pueblos. Gracias a las políticas de Mossadegh, el petróleo que había sido esquilmado durante décadas por los ingleses regresaba a manos del pueblo iraní, su legítimo dueño. Pero esta fue una efímera victoria popular que sería abortada en agosto de 1953. No tardó el gobierno británico, aliado con Washington, en organizar y perpetrar un golpe de estado militar contra el gobierno legítimo y democrático de Mossadegh, tramado por sus agencias de inteligencia, devolviéndole así el poder al obediente Shah Mohammad Reza Pahlavi. A partir de este golpe de estado, en Irán se vieron años duros de persecución política por el régimen de terror impuesto por el Shah y las 2 potencias ocupantes. Valiéndose de la represiva Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional, mejor conocida como SAVAK. Ante el sufrimiento del pueblo iraní, aparece la venerable figura del ayatolá Seyed Ruhollah Khomeini, quien, con sus palabras llenas de sabiduría, orientadoras del pueblo, se pone al frente de las fuerzas opositoras al régimen de opresión impuesto por el Shah Pahlavi y sus aliados. Khomeini fue detenido por las fuerzas de seguridad del gobierno, hecho que estimuló aún más la rebelión popular, lo que obligó su inmediata liberación, para detenerlo nuevamente y expulsarlo hacia Turquía, de donde se trasladó a Irak y luego a Francia. En ausencia del ayatolá Khomeini, el pueblo se mantuvo en rebeldía permanente, exigiendo el cese de la injerencia extranjera y la autodeterminación del país, manteniendo un clima de agitación política que socavó las pocas simpatías que aún conservaba el gobierno en algunos sectores de la población. Ante la inminencia de la caída del Shah, el ayatolá Khomeini regresa al país en 1979 para asumir el liderazgo de la revolución, estimulando al pueblo con su palabra oportuna para que mantuviera la presión sobre el régimen. El 11 de febrero cae el Shah y nace la Revolución Islámica de Irán, un hecho histórico que habría de tener profunda repercusión en todo Oriente y en otros lugares distantes del planeta, como Venezuela. La Revolución Islámica nace en los tiempos más álgidos de la Guerra Fría, pero Irán supo establecer y mantener sus principios fundacionales de su revolución basados en el Islam, sin dejarse arrastrar por los 2 sistemas imperantes que eran el liberalismo y el comunismo, estableciendo y sosteniendo su independencia de los poderes hegemónicos de entonces. Tras la caída de la Unión Soviética y el bloque comunista, Irán siguió progresando, lo que a los ojos de Washington constituía un modelo alternativo que podía ser imitado por sus países periféricos. Por ello, emprendió una feroz campaña en su contra. Para ello, forzaron una guerra de 8 años con Irán que no pudo doblegar al país persa. Luego aplicarían infructuosamente todo su recetario de sanciones y actos desestabilizadores ya conocidos, causando, eso sí, mucho sufrimiento al pueblo. Han transcurrido 43 años de la Revolución Islámica, y hoy Irán se ve muy fortalecido material y política y espiritualmente. El país se ha convertido en una potencia mediana con gran proyección hacia el futuro,
Sus avances en materia económica lo han llevado a ser la economía número 19 del planeta, con mínimos niveles de pobreza. Por otra parte, su desarrollo científico, tecnológico, abarca áreas tan disímiles como el sector militar, donde producen drones, aviones, helicópteros, tanques y vehículos, buques, destructores, lanchas y submarinos, misiles balísticos y de alta precisión. Sector productor de energía nuclear, sector aeroespacial, con capacidad para colocar satélites en órbita, biotecnología, medicina, área donde ha tenido avances muy significativos en el trasplante de médula ósea, sector de la nanotecnología, etc. Todo lo cual constituye garantía de permanencia en lugar destacado del concierto de las naciones. Irán es una caja de sorpresas agradables para quienes amamos la libertad, independencia y autodeterminación de los pueblos, en el marco de las leyes establecidas por la comunidad internacional. Deseamos que siga creciendo y desarrollándose para beneficio de su pueblo y fortalecimiento de la seguridad planetaria. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.